Señoras y señores, de inmediato vamos a presentar al distinguido historiador tameño, doctor Ernesto Yepes del Castillo, quien tiene a su cargo la presentación de su obra, El informe secreto Pershing. Lo cita con ustedes el doctor Ernesto Yepes del Castillo. Señores, señoras miembros de la mesa, queridos paisanos, para mí es un privilegio tratar un tema como el que estamos tratando. Es un privilegio porque es posible conocer el Perú, conocer lo que somos y lo que vamos a hacer a partir de este texto. Para mí este texto no es solamente una narración de lo que hicieron los tameños y los ariqueños. Hay más en ese texto. No es solo un recuerdo, es una lección de vida. Es la más profunda lección de vida que yo he encontrado en toda la historia del Perú. Y sobre ese punto quisiera conversar con ustedes esta noche. Esto que voy a hablarles tiene tres partes. Una primera, que voy a hacerlo lo más sintético posible, que tiene que ver con la historia. Esto que ha hecho mi querido amigo Óscar Maurtua, de narrar cómo fue este proceso, porque muchos de los presentes no conocen cómo fue este proceso. Imagínense cómo será el resto del Perú que no vive en Tacna, que no ha escuchado lo de Tacna, y sin embargo, la victoria más grande que ha tenido el Perú es esta que se dio durante 40 años. Eso en ninguna parte del Perú existía. Ese es el primer punto. Los que ya lo conocen, ya lo saben, les pido excusas, pero haré lo más breve posible. La segunda parte es más bien que reflexionemos. ¿Qué debemos aprender como peruanos de esa gesta? Y la tercera parte ya no es como historiador, es una cosa breve. Como tacneño, ¿cómo veo yo hoy el futuro de Tacna y cuáles son nuestras tareas? ¿Cuál es, creo yo, algo así como la tragedia del Perú, la encrucijada del Perú? Yo creo que la encrucijada del Perú es que cuando hacemos el repaso de lo que nos toca hacer, cuando evaluamos lo que hemos hecho y qué es lo que vamos a hacer en el futuro, predomina lo que hemos hecho. Si yo soy presidente de la región, hago un recuento de lo que no he hecho. Si he sido ministro, si he sido presidente, si he sido director de colegio, lo que sea. Hago una narración de lo que he hecho. Pero hay algo que no hacemos. Algo importantísimo para nosotros. ¿Qué es lo que no hemos hecho y nos correspondía hacer?
Este, en resumen, es la ausencia que brilla en toda la historia peruana. Por eso hay dos Basadres. Hay el Basadre que hace la narrativa histórica y hace el Basadre que escribe razonando. La promesa de la vida peruana es una obra extraordinaria, donde uno va viendo y hurgando por todo eso que debimos hacer. Pues bien, es a partir de eso que voy a comenzar a hacer un breve recuento de lo que estaba en cuestión en 1925. Bien, en 1925 Chile estaba deseoso efectivamente de hacer ya el plebiscito. Además de las razones que enumera el embajador Maurtua y el contexto internacional, había un hecho fundamental en Chile. La oligarquía chilena, que manejaba desde 1829 el poder, lo perdió por primera vez y entró al gobierno de Chile la clase media. Y la clase media sabía que estaba empantanado el asunto y que tarde o temprano podía eso estallar. En ese contexto internacional que él ha narrado, pero además, por razones internas, por primera vez plantearon la posibilidad de hacer el plebiscito y de acudir a tribunales internacionales, de aceptar la mediación externa que jamás aceptó y hacer. El Perú, por su parte, consideraba con justificada razón que después de tantas décadas de saber que todo se había amañado, destruido, ¿cómo podía esperar que los peruanos todavía se aferraran al Perú? Y teníamos ejemplos claros. ¿Acaso a los pocos años de que estuvo el ejército invasor en Lima, gran parte de la oligarquía ya no se había plegado a los chilenos? ¿Por qué en cambio iba a ser diferente? Teníamos temor, y claro que lo teníamos, fundado. Pero además, porque había incumplido. Esto era evidente. Pero aceptamos la mediación de un árbitro. Y aceptamos la mediación de un árbitro. Además, confiados en que nuestra cercanía a Estados Unidos, ningún gobierno había sido tan pro-norteamericano como el gobierno de Alemania. Bajo su mandato ingresaron delegaciones, el aparato de Estado se reformuló, la educación, servicios. Apoyamos a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Y el Perú tomó como patrón de inversiones a Estados Unidos y no el capital inglés. Además, era Vox Populi en todo el mundo, que aquí se ve una batalla enorme de los terneños. ¿Por qué? Toda la diplomacia peruana, los representantes en todo el mundo denunciaban lo que estaba pasando acá. Y entonces estábamos persuadidos de que íbamos a ganar. Qué tristeza en el Perú cuando se dio el fallo y resultó terrible. Y el laudo, como ahora en la negociación por el mar, una sola pregunta: ¿se puede o no se puede hacer el plebiscito? Eso era todo. Como ahora, ¿firmamos o no firmamos el Tratado del 50?
50 y 52. Es todo lo que tiene que dirimir. Este hecho no solamente era la pregunta, muy casualmente nuestro vecino puso por ahí por abajo algo previsor, porque tenía todo por hacer por el mago para ganar. En el caso de que no se haga el plebiscito, nada cambia. Chile sigue igual, controlando todo. Por tanto, tenía su pasaporte ya asegurado. Y tuvimos que aceptarlo. Aceptamos. Cuando finalmente se ejecuta el laudo, viene el general Percy. Qué importante es este hombre en nuestra historia. Importante porque tenemos mucho que aprender de él. Pero esto lo veremos más adelante. Por ahora lo que nos interesa es saber que llegó Percy. Y constató de que efectivamente lo que había negado el presidente de los Estados Unidos, que sí se podía hacer el plebiscito, él estando acá, comprobó que era cierto. ¿Y por qué lo comprobó? Lo comprobó porque la población de Tacna no se cayó. La población de Tacna salía a las calles a pesar de que sabía que si salía podía morir, podía ser expulsado, podía perder sus bienes, podía perderlo todo. Esto lo salvó, porque ese militar, cuando vio ese descontento, trajo veedores que comenzaron a tomar nota, a interrogar, a ver y a auscultar por la ciudad, por el campo, y no quedó un lugar que no fuera escrutado por ellos. Y ese registro hecho a los peruanos de ese entonces es el más bello testimonio escrito en la historia peruana. Porque no son nombres, porque es lo que hicieron. Nuestra historia sobre Tacna se ha reducido a ver quiénes son los que estuvieron ahí. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo trabajaron? Está en esos textos. Y eso lo persuadió a Percy. Lo persuadió a Percy de que efectivamente era cierto. Las listas se habían cambiado, los nombres se habían cambiado, y entonces había una situación para mal. A él le habían dado órdenes de que se haga el plebiscito, y él desconfiaba de eso. Pero miren ustedes, lo interesante de esto es que Chile refuta a Percy y le dice que él está yendo más allá de sus atribuciones que le da el árbitro, porque el árbitro le ha dicho: usted hace plebiscito, y plebiscito significa que usted llega a la ciudad de Tacna, aquí le dan la lista y dice: Pedro Pérez, Chile o Perú, Perú o Chile, y anota. Esa es su función. ¿Y usted qué está haciendo, general? Le dice Chile. Usted está yendo a los pueblos a ver cómo está la gente, qué cosa ha hecho Chile, qué cosa. Esto es muy importante, porque no se sujetó a la norma Percy, fue más allá. Y durante meses, antes de hacer la votación, verificó. Este es un punto que no debemos olvidar y lo vamos a ver más adelante. Pero
cosas entonces que tenemos sobre el tapete. Uno, un pueblo que no se calla, un pueblo que no tiene miedo, y un hombre que dice, alto, aquí hay que ver qué está pasando. Como resultado de esto, Chile responde a Pershing a morir. Lo denuncia internacionalmente, le hace juicio, invoca al árbitro y lo consigue, en cierto modo. Pershing resiste y se niega a hacer la votación hasta que Chile cambie de autoridades, cambie de esto, cambie del otro, porque tenía que modificar la forma de hacer el plebiscito. Claro, Chile lo hace. ¿Qué hace Chile? Aquí había un señor Lira, que era el intendente que manejaba esto. Pone al intendente de acá en Arica, y el de Arica lo trae acá. Y ahí es el cambio. Y entonces, presidente, ultrajado, enfado, y finalmente se va. En enero del 26, Pershing, aduciendo que está mal de salud, no regresa. El presidente de los Estados Unidos busca entonces a otro militar que sea más fuerte, más duro y que haga finalmente el plebiscito, porque es urgente acabar con este asunto. Y viene Lassiter. Y Lassiter viene con toda la fuerza del que quiere cumplir con el mandato de su presidente. ¿Y qué encuentra? Otra vez la población en las calles, en arresto. No cejan y no cejan. Y pasan los meses y no se rinden. Y finalmente, este militar, que traía las órdenes de ejecutar lo más rápido posible, se convence de que eso era cierto. Todo lo que él ha visto, no estaba leyendo los informes de los especialistas, no estaba leyendo los informes de los diplomáticos, de nadie. Él estaba en la calle. Si él se hubiese quedado en su escritorio esperando que le manden, no hubiese pasado nada. Pero tuvimos la suerte de que creyera en el pueblo y lo fuera a buscar. Eso es un gran ejemplo que tenemos nosotros delante de estos dos hombres. Y entonces, estos dos hombres concluyen con una cosa lapidaria, terrible. Chile ha incumplido el Tratado de Ancón. Uno, Chile ha incumplido el laudo arbitral que ordenaba un plebiscito justo y honrado. Y no lo ha hecho ni justo ni honrado. Por tanto, no se debe ejecutar. Al presidente de los Estados Unidos, la mitad estuvo comprometido por ese dispositivo que decía que aceptamos. Si no se hace, todo sigue igual. Pero si hubiese sido Pershing, hubiese sido diferente. ¿Por qué? Porque en Pershing, más allá del derecho, está la justicia, más allá de la norma, está la voluntad del pueblo. Ahí el siguiente paso, la negociación del 29. Prefiero no hablar porque podríamos llorar esta noche. Este, en resumen, es lo que significó el plebiscito de 1925-26. Ahora, yo quisiera, a partir de esta narración, pensar brevemente, yo sé que no quiero cansarlos, pero que es la parte sustantiva para nosotros. Porque leer no es solamente decosificar los textos. El lenguaje escrito tiene algo maravilloso. ¿Se imaginan ustedes que con 24 garabatos podemos reconstruir
la vida de todo, perdón, no solo la vida, el pensamiento de todos los hombres que han habitado el planeta Tierra. Y al mismo tiempo, los hombres de todas las épocas, gracias a 24 garabatos. Pero precisamente por esa maravilla es tan difícil hacerlo. Señores, no hay nada más difícil que leer. Nada más difícil que leer. Y sobre todo un pueblo como el nuestro, que es un pueblo árabe. Es un pueblo que jamás tuvo escritura. Y no la tuvo ni en la época colonial, ni en la prehispánica, ni al comenzar el 19, y recién ahora la mitad de los peruanos viven más allá de Gutenberg antes de que se invente el internet. Esa es la realidad. Leer no es fácil, es difícil. Por eso es que nosotros tenemos todos que realizar una labor pedagógica, entender, ayudar a entender y llevar de la mano nuestra mente, porque no es fácil pasar de la oralidad a la escritura. Es un problema complejo. Y por eso, para que todos nos convirtamos en pedagogos, es que tenemos que hacer lo que le hacía Sartre: escribir la historia y la lectura de la historia. ¿Qué lectura breve yo les puedo recomendar esta noche? ¿Qué tiene que ver que nos gusta hacer solamente la narración de lo que hacemos y lo que no hacemos? Y no lo que no hacemos. Veamos. Primero, veamos al pueblo del Cabo, el principal protagonista de todo esto. ¿Se han puesto ustedes a pensar cómo en la Guerra del Pacífico hubo solo 2 zonas donde Chile fue derrotado? Una en el Valle del Mantaro y 2 en Tacna. En ninguna otra parte. En los 2 sitios, el protagonista central no fue el ejército, el pueblo. Cuando llega Cáceres a los Andes, ya el pueblo del Valle del Mantaro estaba peleando, estaba organizando. Cáceres lo potenció, Cáceres lo mandó, y mayor coraje y tecnificación. El pueblo ya estaba peleando. Esto es todo lo libre de historia. Y Tacna fue otra cosa. Aquí no hubo un Cáceres. Aquí, durante 40 años, señores, sin un jefe, sin un militar, sin que te digan si tienes que estar a favor de fulano o sultano, o que Montero, o que Piedra, no. La patria. La única cocina. ¿Qué tiene de común el Valle de Mantaro con Tacna? Una cosa fundamental: aquí no hubo servidumbre, eran pequeños propietarios como en el Valle del Mantaro. En el Valle del Mantaro no había hacendados, nunca. Y acá tampoco. Esta era tierra de pequeños propietarios, de hombres libres que defendieron a su patria. Eso es lo que teníamos de común. Pero aquí no hubo Cáceres. Entonces, ¿cómo vencimos? ¿Cómo es que vencimos? Porque nos organizamos. Porque no confiamos sino en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo. Había una escuela chilena, pero también había una escuela peruana. Cada hogar, allí se trabajaba. No había iglesia peruana. Y las mujeres peruanas se hicieron de
y se hacía misa en las casas, en los hogares. Esto quiere decir que no fue por azar, se transmitió de generación en generación. ¿Por qué? El pueblo de Tacna pudo ser como los demás pueblos, que cumplía con su deber, lo que imponía silencio, acataba, había que apagar grupos. En Tacna ocurrió una cosa curiosa. Lo que reclamaban los demás pueblos del Perú durante la guerra era que el invasor no los arrollara, no los pisara, no asesinara. Hasta ponían la bandera de los demás países del sistema internacional para protegerse. Acá comenzó Chile por eso, por dar a los tacneños todo: obras públicas, maestros, educación, servicios, lo mejor que tenía en su despensa administrativa. Vino a Tacna 20 años. Y los chilenos pensaban que facilito nos iban a comprar, de que Tacna iba a saber lo que es la civilización chilena y se iba a fregar. Y cuando los tacneños dijeron no a la dádiva, allí le vino la quincha y vino la otra parte por la fuerza. Y resistimos las dos pruebas, la de la dádiva y la de la fuerza. Esto es un ejemplo para todo el Perú. Pero no fue entonces simplemente una norma que se trató, un acto, sino fue un esfuerzo cotidiano, diario, de toda la familia, de todos los grupos organizados. Esta voluntad del pueblo, esta capacidad del pueblo para organizarse, nos muestra que si tuviéramos líderes que se apoyaran en el pueblo, que conocieran su idiosincrasia y que pensaran en los intereses colectivos y no aprovechar la población para ellos enriquecerse, ellos beneficiarse, ellos ser importantes, sería otra situación. Esto es el mensaje más importante que ha dado Tacna al Perú, que sí es posible construir la patria a partir de esfuerzo, a partir de lucha y de constancia. Quiere decir que el pueblo de Tacna comprendió qué es lo que debía hacer, qué es lo que tenía que hacer. El otro caso, el caso de Pershing. Pershing pudo haber venido, como quería el presidente de los Estados Unidos, cerrar los ojos a lo que veía en la calle, encerrarse en su oficina, que los soldados desmantelen todo lo que estaba en la calle y esperar el día de la votación y efectivamente ver que las listas, los padrones coincidían con los nombres y pasaba lista, votaba y se acabó el asunto. ¿Pudo haberlo hecho? Es como el 90% de los burócratas hacen. Desde el escritorio manejan el tema. En este caso, tuvimos la suerte de que alguien prefiriera recorrer todo el departamento, todas las zonas, molestarse, ensuciarse, empaparse, y ocurrió lo que el pueblo sentía, lo que el pueblo pensaba. Ojo, ¿cuándo nuestros políticos van al pueblo? En época electoral.
Es la única época que masivamente, y eso no ahora, es en toda la historia peruana. Pershing entonces nos muestra, ¿no?, qué es lo que tenía que hacer. A él le costó muy caro. Después de eso regresó a Estados Unidos y no apareció más. Cuando el Perú ha querido acercarse después del 30 a él, Pershing ha cerrado la cortina y no ha permitido. Yo he tenido oportunidad de revisar en Estados Unidos toda su información confidencial, porque por suerte en Estados Unidos cada líder tiene una biblioteca. Hay en Estados Unidos la biblioteca Pershing, que es una cosa extraordinaria que ojalá nosotros tuviésemos oportunidad de construir igualmente. Entonces Pershing es un hombre que fue más allá de lo formal, que hizo lo que debía hacer. Él decía: yo soy militar, yo defino las fronteras por las armas, pero ahora se va a definir por el derecho, por la justicia, y por tanto tenemos que dar ejemplo al mundo de que esto debe ser así. Tenemos el presidente Leguía. El presidente Leguía, después que el fallo se dio, que Pershing y Lassen, el presidente de los Estados Unidos, dijeron: no se puede hacer el plebiscito. ¿Qué hizo? Se armó en Lima una gran fanfarria para atribuir al presidente la victoria sobre Chile gracias a las gestiones del gobierno peruano. Todo el mérito, todos los diarios, periódicos recogieron que era la gran victoria del líder del Perú, que había logrado imponer la nulidad del plebiscito. ¿Trajo esto consecuencias para acá? Muchas, porque entonces el gran defensor de la recuperación o la no pérdida de Tacna era el presidente y no el pueblo